Hola a todos los visitantes y seguidores del canal ADEPTV. Aunque no estén presentes, los espíritus de los profesores Ortega y Porrini siempre están con nosotros. Sean bienvenidos pues a estos programas de Somos Historia. Recuerden que en cada uno de ellos pueden encontrar en la descripción los guiones, el audio, los mapas conceptuales, nuestra dirección web y la forma de colaborar si así lo desean con nuestra iniciativa. Si les gusta esta experiencia, den like, suscríbanse y denle a la campanita para estar al tanto de las novedades. No olviden tampoco compartir estos vídeos en sus redes sociales. Todo esto nos sirve para apoyar a este canal que, como ven, no está ni estará, esa es nuestra voluntad por el momento, monetizado. Y ya sin más, pasemos al contenido. Bueno, vamos a comenzar con la cronología. Los periodos históricos en Egipto se dividen de dos maneras. En los propios periodos que comprenden lo que son reinos y lo que son periodos intermedios, identificándose por reinos, sucesiones de gobernantes, y por periodos intermedios, periodos de caos, conflictos donde el país no estaba unificado. Como veis en pantalla, tenemos casi una alternancia exacta de cada uno de estos periodos hasta la finalización de la historia del Egipto antiguo como tal. Otra de las características es que dentro de estos periodos y reinos vamos a encontrar una numeración de dinastías. Y sin más, yo pienso que podemos pasar directamente al periodo predinástico, que va del 3150 a.C. al 2613 a.C. Este es un periodo que comienza antes de que se escribiera la historia y que va desde la época de las cavernas hasta la aparición de la primera dinastía. Evidentemente no hay escritos de este tiempo. Y los arqueólogos han encontrado objetos que nos cuentan un poco cómo se desarrollaron diferentes culturas en el Valle del Nilo. Los nombres de estos periodos predinásticos vienen de los topónimos de donde se encuentran estos objetos y no de las culturas que vivieron allí. La historia de Egipto está basada en gran parte en la historia de Manetón, que es un escriba egipcio del siglo III a.C. y que es una fuente muy importante, aunque no la única. Escribe una historia ordenada por reyes y por dinastías. El manuscrito original se ha perdido y son las citas de los historiadores posteriores lo que se utilizan por los estudiosos. Bueno, la presencia humana más antigua en la región se remonta a hace 700.000 años. Y las primeras estructuras que se descubrieron eran de cazadores-recolectores en la región de Wadi Halfa. Un wadi es un río, que está en la antigua Nubia, y que es el actual Sudán. Y esas personas construyen casas móviles con pisos planos, con arenisca, cubiertos con pieles de animales o con maleza. Con el tiempo estas culturas se vuelven más sedentarias y se establecen en comunidades más permanentes que se centran en la agricultura. Cabe destacar, como ya hemos hecho en vídeos anteriores, la cultura del Fayum, que al estar alrededor de un gran lago tenía grandes posibilidades de agricultura, caza y pesca. Las culturas del Bajo Egipto, como esta del Fayum, o la de Merinde, o la de Lomari, desarrollan la arquitectura, desarrollan la tecnología para las labores agrícolas y para las labores de alfarería. Y estas culturas, en comparación con las del Alto Egipto, como la badariana y la martiana, también avanzan, pero estas últimas van a tener un plus, que es que desarrollan la escritura jeroglífica. El último periodo que se identifica es el periodo de Naqada III, y que muestra una influencia muy grande de Mesopotamia. Después de este periodo, el rey Narmer o el rey Menes, ya hablaremos de esto, unifica el Bajo y el Alto Egipto.
y establece la primera dinastía. Y comienza la historia escrita de Egipto. Lo que llamamos reino antiguo, y vuelvo a repetir una vez más que no se van a nombrar faraones hasta el reino nuevo, comprende desde el 2613 a.C. hasta el 2181 a.C. La historia que escribe Manetón, como hemos dicho, es una historia ordenada. Y hay que decir que este antiguo Egipto estaba gobernado por un rey que se creía que tenía el poder de los dioses, o sea, era una divinidad. Él actuaba de mensajero entre humanos y dioses y tenía un cargo de representación. Representaba lo que los dioses querían y lo reflejaba a través de leyes y políticas que aprobaba. El primer rey que unifica a Egipto fue Narmer, alrededor del 3150 a.C. Antes de él ya hay indicios de algún tipo de gobierno. Como he dicho, los historiadores dividen la historia de Egipto en periodos para entenderla mejor. Los tiempos con un gobierno fuerte se llaman reinos y los de desunión, pues periodos intermedios. El rey estaba al mando de Egipto y luego tenía un visir, como un primer ministro, un asistente principal. Había funcionarios, gobernadores regionales, alcaldes de ciudades que se llamaban nomos y por supuesto una fuerza policial. El rey toma decisiones, hace leyes y planea pues la arquitectura desde su palacio. Cuando digo la arquitectura estoy diciéndome a templos y palacios. Y luego pues tenía una gran cantidad de funcionarios que se encargan de que todo esto se lleve a cabo. Este sistema va a durar desde el 3150 a.C. hasta el 30 a.C., cuando Roma toma el control de Egipto. Es una barbaridad de tiempo incomparable. Este primer rey, Narmer, establece un gobierno central después de unificar el país, que lo hizo probablemente con violencia. La economía de Egipto por aquel entonces se basaba en la agricultura y el trueque, también lo hemos visto en vídeos anteriores. Los campesinos cultivan la tierra y dan la mayoría de lo que produce al gobierno, y el excedente lo utilizan para comerciar en la comunidad a la que pertenece. El sucesor de Narmer, Jorahá, comenzó una tradición en la que el rey y su equipo viajaban por el país para mostrar su poder y para supervisar lo que estaba sucediendo. También usan este viaje para evaluar la riqueza de la gente y para establecer impuestos. Y este evento se va a convertir en una parte importantísima de la vida de Egipto. Los impuestos se utilizan para el comercio. Durante este periodo dinástico temprano, este sistema funciona también que se pueden financiar grandes proyectos de construcción, como la pirámide escalonada del rey Djoser o Djoser, que es un proyecto verdaderamente grande. Durante el antiguo reino de Egipto, el gobierno era lo suficientemente rico como para construir todavía monumentos más grandes, como las pirámides de Giza. Después vamos a ver que también todo esto tiene su punto álgido y su declive. La persona del rey en la que el rey deposita toda su confianza es el visir. Gestiona el gobierno y tiene, según cada faraón, una cantidad diferente de delegaciones de gobierno. Los visires con el tiempo se van a volver menos atentos y los sacerdotes y gobernadores se vuelven más ricos y poderosos. Esto siempre es la dialéctica desde la antigüedad, in illo tempore que se diría, entre la nobleza y la realeza. Esto lleva a una decadencia del gobierno central y finalmente al colapso del reino antiguo. Pero bueno, entremos en materia con Narmer, que lo hemos nombrado.
Igual que se dice que es el primer rey que unifica Egipto, también se dice que es el último rey del periodo predinástico. Y es un rey al que en principio la historia ha confundido con otro predecesor y también unificador, que era Menes. La teoría histórica en un principio era de que eran dos personas diferentes, pero la teoría actual y de la modernidad, ya hace siglos, es que Narmer y Menes eran dos nombres para la misma persona. Otro faraón que se asoció con Menes, como hemos dicho, es Jorahá, el segundo rey de la primera dinastía, que también va a mantener Egipto unificado bajo un gobierno central. Algunos expertos piensan que no está muy claro quién realizó hasta sus últimas consecuencias esta unificación, pero en realidad lo que sí que se puede decir que hasta el reinado de un rey de nombre impronunciable, Khase-Khemgui, que es el último rey de la segunda dinastía, no es que hasta el último rincón de Egipto está unido. La paleta de Narmer, que veremos con detalle, es una antigua losa de piedra con inscripciones y muestra a Narmer llevando la corona de guerra del Alto Egipto y la corona de mimbre roja del Bajo Egipto, lo que se ha querido ver como una indicación de unión de los dos territorios. Volvemos otra vez a la cronología de Manetón. Para Manetón dice que Menes fue el primer rey de Egipto. Ya hemos dicho que Menes Narmer es lo mismo. La paleta de Narmer fue descubierta en 1897 por los arqueólogos Kewell y Green. ¿Y qué es lo que muestra? Pues muestra al rey conquistando a sus enemigos, aparecen estos tumbados, han sido emasculados, es decir, sus miembros viriles aparecen sobre su cabeza. Antes del reinado de este Narmer, Egipto estaba dividido en las regiones de Alto Egipto, el sur, y Bajo Egipto, el norte. Y una vez que Narmer se estableció como rey supremo y se casó con la princesa Neithhotep de Nakada, fortaleció los lazos entre las dos partes. Durante su reinado, las prácticas religiosas y la iconografía se desarrolla. Y además es un rey guerrero, como no puede ser de otra manera, y que sofocó rebeliones y expandió su territorio. El antiguo reino de Egipto, este periodo, también es conocido como la era de las pirámides. Es la era en la que se construyen las pirámides de Giza. Durante este periodo hubo reyes como Sneferu, Keops, Kefren y Micerinos, o sus nombres Khafre y Menkaure, que son los que van a perfeccionar el arte de construir pirámides. No nos debemos dejar engañar, la información sobre esta época es limitada, pero son los monumentos y las inscripciones en piedra lo que nos permiten reconstruir un poco esta historia. Por ejemplo, los templos y estelas que están cercanos a las pirámides nos dicen los nombres de los reyes y otros datos importantes. También las inscripciones encontradas cerca del río y en otros lugares nos cuentan eventos a veces más prosaicos. Las pirámides es lo que nos llama la atención de este periodo. Para construirlas se necesitaba un gobierno fuerte y organizado que pudiera coordinar muchos trabajadores, miles. Pero con el tiempo los sacerdotes y los gobernadores locales ganaron poder y el gobierno central de Menfis se volvió menos importante y fueron estos los que retomaron quizá el control de estas tareas. Bueno, hoy los expertos ven el fin del antiguo reino no como un colapso, sino como una transición hacia la nueva forma de gobierno, donde la riqueza y el poder estaban más repartidos. Sin embargo, todavía se considera que la pérdida de poder del gobierno central fue un factor importante en este cambio. El reino antiguo es un término que los arqueólogos del siglo XIX usan para describir una parte de la historia de Egipto. Los egipcios no usan ese nombre y no veían ninguna diferencia entre este periodo y los que lo rodeaban.
Evidentemente las divisiones históricas son siempre cuestión de la modernidad. Tradicionalmente los expertos incluyen la tercera dinastía de Egipto en el Reino Antiguo, porque fue cuando se construyó la primera pirámide. La pirámide del rey Zoser o Djoser, que está en Saqqara. Es una pirámide escalonada, es decir, hasta entonces se habían construido mastabas y Djoser, el arquitecto del rey Djoser, Imhotep, cambia la forma y construye una gran mastaba cuadrangular, una más pequeña encima, otra más pequeña encima y otra más pequeña encima, hasta crear esta pirámide, que es nada más que una pila de mastabas. El último rey de la tercera dinastía, Uni, con H, había comenzado los grandes proyectos de construcción del reino antiguo, con la construcción de una pirámide que se llama Meidum. El crédito de esta pirámide es para el rey de la cuarta dinastía, un rey importante, Sneferu, que era hijo de Uni. Es la primera pirámide construida en Egipto, tal como tal pirámide, pero no duró porque se hicieron cambios en el diseño original de la pirámide que de Imhotep y la pirámide colapsó. Pero bueno, Sneferu no se rinde y va a construir dos pirámides famosas en Dashur, que se conocen como la pirámide inclinada y la pirámide roja. Ambas se pueden visitar. La pirámide inclinada tiene un diseño único porque cambia de ángulo a mitad de camino, parece que se dobla. Esto sucede porque los constructores se dan cuenta de que el ángulo inicial era demasiado empinado. Sneferu luego construye la pirámide roja, que fue la primera pirámide exitosa de Egipto. Sneferu fue un rey muy respetado. Dirige expediciones militares para proteger los intereses de Egipto y usa prisioneros para trabajar en las canteras. A pesar de los problemas con la pirámide inclinada, como he dicho, no se desanima y construye la pirámide roja. Keops es un rey egipcio famoso pues porque hoy nos ha legado la gran pirámide de Giza. Algunos escritores griegos lo describen como un tirano que fuerza a multitudes de gente a trabajar para él. Y esta idea parece haber surgido de un antiguo documento que es el papiro de Huéscar. Contiene historia sobre Keops y otros reyes. Una de las historias cuenta que Keops llama a un mago que decía que podía unir una cabeza cortada a su cuerpo. Y algunos piensan que Keops se pasó y fue muy cruel al pedir una demostración. Sin embargo, no podemos concluir que Keops fuera un tirano. También Heródoto transmitió una imagen muy negativa de Keops, ya que mantenía que se utilizaron miles de esclavos para trabajar en su pirámide. Pero otros textos egipcios y evidencias físicas actuales sugieren que se utilizaron trabajadores especializados, que estaban bien cuidados, que tenían una ciudad próxima a la obra y que trabajaban como parte de un servicio comunitario. La Gran Pirámide era la estructura más alta del mundo, imaginémonos, hasta que se construyó la Torre Eiffel en 1889, antes de ayer, en el siglo XIX. Se cree que tiene más de 2 millones de bloques de piedra y que su construcción fue casi geométricamente perfecta. A pesar de cómo lo veían Heródoto y los griegos, la gente de Egipto admiraba a Keops. Durante su reinado, Egipto se enriquece gracias a sus campañas militares y acuerdos comerciales. Y también mejora la vida de la gente con innovaciones agrícolas. Una de ellas es la construcción de la presa más antigua que se conoce en el mundo. Muere Keops y ¿quién viene? Pues no viene Kefren. A Keops le sucede su hijo Yedefre. Es el primero que se llama a sí mismo hijo de Ra, dios del sol. Lo que significa que los reyes eran menos poderosos que este dios. Hubo una controversia
donde algunos al principio creyeron que Yedefre crea la gran esfinge de Giza, que es una estatua con cuerpo de león y cara de rey, pero hoy se cree que fue su hermano y sucesor Kefren quien construyó una pirámide que nos engaña, ya que su vista parece más alta que la de su padre, pero es que hizo una pequeña trampa. Estaba en una colina. Como siempre, los griegos, que tienen sus informaciones como las tienen, porque este Heródoto era muy tendente a creerse lo que le decían, también creían que Kefren era un tirano, pero bueno, no. Kefren se asoció con el dios Horus y se refiere así ya no como hijo de Ra, sino como hijo de Horus. Después de Kefren hubo otro hermano en transición y después su hijo Menkaura, es decir, Micerino, también construye su pirámide. Es la más pequeña, pero es la más bella y la más perfecta. Pero ¿qué nos dice este decrecimiento? Este decrecimiento nos dicen dos cosas. La economía estaba menguando y el poder de los sacerdotes y de los gobernadores y el conflicto aumentando. De hecho, Micerino no termina su pirámide y la acaba Sheshefka. Este faraón es muy importante porque explícitamente tenía un conflicto con los sacerdotes. Y viene a mi memoria aquel otro sumerio que también fue pionero en este tipo de conflictos, ni más ni menos que Urukagina. Bueno, después de Sheshefka, la cuarta dinastía termina y comienza la quinta dinastía. Durante las dinastías, la cuarta dinastía, los reyes se vuelven a enterrar en mastabas. En la dinastía quinta y sexta se empieza a adorar a Ra. Antes los reyes eran como dioses vivientes, pero esto cambia y se convierten en hijos de. Esto hizo que los sacerdotes, como estamos diciendo, ganan importancia, dirijan los rituales de adoración y los templos se hagan mucho más ricos. La dinastía quinta es conocida como la de los reyes del sol, porque muchos reyes incluyen el nombre Ra en sus nombres. Uno muy importante fue User-Ra, que construye un templo para adorar a Ra. Esto marcó un cambio importante porque antes los reyes eran los que se adoraban, pero ahora ya la gente va directamente al dios. Sahur-Ra o Sahure, el hijo de User-Ra, también fue un rey importante y él organiza una expedición a la tierra de Punt. ¿Qué es la tierra de Punt? En la antigüedad había una historia, durante la dinastía 12, más adelante, había una historia muy famosa que se llamaba El cuento del marinero náufrago. Y en esta historia, un marinero egipcio naufraga en una isla y se encuentra con una gran serpiente, que se llama a sí misma el Señor de Punt. Esta serpiente le da al marinero oro, especias, animales valiosos, para que se pueda llevar de vuelta a Egipto. El marinero le cuenta esta historia a su maestro para animarlo después de una expedición que no sale bien. Entonces, la idea o la moraleja de todo esto es que incluso cuando las cosas parecen malas, pues pueden mejorar. Aquí tenemos al discípulo pues intentando animar al maestro. Punt era como un lugar lejano, lleno de cosas exóticas y personas amables. Veamos el cuento, ¿no? Y con el tiempo se convierte en una tierra semimítica para los egipcios. Pero todavía se considera un lugar real durante el Nuevo Reino, o sea, muchísimo después de donde estamos ahora. Incluso hay registros de que Egipto recibe tributos de Punt. Para los egipcios era una tierra de abundancia y la tierra de los dioses, de donde venían mercancías valiosísimas para Egipto. También se creía que era la antigua patria de los egipcios y el lugar de origen de los dioses. Con el tiempo Punt pasa de ser un lugar real a parte de la mitología y la leyenda.
Como hemos dicho, durante estas dinastías, y volvemos otra vez a la historia, los sacerdotes ganan poder y la burocracia crece. El rey Yekari Isesi, un rey posterior, intentó hacer una reforma simplificando la burocracia y reduciendo el número de sacerdotes. Deja de construir templos de Ra, lo que puede estar relacionado también con el crecimiento del culto a Osiris, dios asociado a la muerte y resurrección, tal y como hemos visto. Y este cambio en la adoración puede haber influido en Unas, el hijo de Yekari Isesi, que fue el primer rey en pintar el interior de su tumba con inscripciones que muestran su conexión con Ra y Osiris. Finalmente volvemos, Yekari Isesi descentraliza el gobierno y da más poder a los funcionarios locales. Esto reduce los costos de la burocracia. Pero cada medida tiene su contramedida y esto dio más poder a los sacerdotes locales. Y cuando las personas no están cerca del centro es mucho más difícil controlarlas. La sexta dinastía comenzó con un rey llamado Teti, pero su poder ya estaba disminuyendo. Y los líderes locales construyen tumbas lujosas para los nobles, y aquí tenemos el primer hecho que después tendría sus repercusiones, pues este Teti es asesinado por varios líderes locales y nomarcas. Ya estamos viendo que el faraón no es lo que era. Llamo la atención sobre uno de los reyes porque es el gobernante más longevo en toda la historia. No es la reina de Inglaterra. Pepe II gobernó durante casi 100 años. Fue faraón cuando era un tierno infante y murió siendo un anciano venerable. Este reinado tan largo, que comenzó siendo un niño muy pequeño y el poder en manos de las personas que estaban alrededor, y siendo un anciano muy debilitado con el poder de las personas que estaban alrededor, no fue nada benéfico para Egipto. Fue un periodo donde el rey perdió muchísima autoridad y donde se obligaba a reconocer la autoridad de sacerdotes y nobles. A Pepi II le sucede Merenre Nentiesaf II. Estos nombres los veréis mejor y vistos y pronunciados por mí en el guión que tengo en la descripción. Este rey, de nombre complicado, tuvo un reinado corto y su dinastía termina con Netyekare, que fue identificado por algunos eruditos y egiptólogos como la reina Nitocris del relato de Heródoto. Ahora vamos a hablar de Nitocris. Fue reina en la sexta y última dinastía de Egipto, que termina el periodo del Reino Antiguo, y es famosa por un cuento contado por Heródoto, y digo cuento porque es un cuento, que dice que vengó la muerte de su hermano matando a sus asesinos en una fiesta. Durante mucho tiempo algunos estudiosos han dudado de la existencia de Nitocris, porque no había pruebas físicas como inscripciones o monumentos. Pensaban que su nombre era un error de los escribas. Pero otros escritores antiguos también mencionan a Nitocris, y recientemente más expertos en Egipto creen que realmente existió y que fue la primera reina gobernante de Egipto. La historia de Heródoto sobre Nitocris es la única que cuenta cómo se vengó de los asesinos de su hermano. Según Heródoto, Nitocris invita a los asesinos a un gran banquete en una cámara subterránea y luego deja que el río inunde la cámara matándolos a todos. Y después de hacer esto se dice que Nitocris se suicidó para evitar la venganza. Vamos, un drama. Aunque esta historia pues es muy emocionante y es un cuento bonito, se duda mucho de ella.
y no se ha encontrado ninguna fuente egipcia que lo confirmara. Además, Heródoto se reitera en una historia similar sobre otro rey egipcio, lo que muchos hace pensar que esto es un recurso literario del propio Heródoto. Algunos egiptólogos argumentaron que hay pruebas físicas de Nitocris en Egipto si se saben interpretar, pero bueno, ya sabemos que las interpretaciones son como son. Hay un experto que es Newberry, que tiene teorías un poco fuera de la academia y llega a discutir sobre quién construye la tercera pirámide. En vez de Sheshka cree que es Nitocris, y que además sugiere que Nitocris podría haber sido la hermana de este Menenre Nentiesaf II, que tanto gusto da pronunciar. Después de la muerte de Pepi II, Egipto pasa por un periodo de caos y confusión, y la sexta dinastía termina sin un líder fuerte para gobernar el país. Los líderes locales afianzan su poder y los sacerdotes, y Egipto va a entrar en una época de caos conocida como el primer periodo intermedio, que será objeto del siguiente vídeo. Muchas gracias por su atención. Llegamos al final, todavía con la presencia estérea y espectral de los profesores, y recuerden que en la descripción pueden encontrar los guiones, el audio, los mapas conceptuales, nuestra dirección web y la forma de colaborar con nuestra iniciativa, si así lo desean. Si les gusta la experiencia, pues dennos un like, suscríbanse y presionen la campanita que les recordará los programas venideros. Tampoco olviden compartir estos vídeos en las redes sociales. Todo eso sirve para apoyarnos. Muchas gracias.